¿Se puede conseguir un sonido profesional en una habitación como esta? La respuesta corta es sí, sí que se puede. Pero necesitas una escucha que no se vaya a ver influenciada por tu sala, sobre todo si suena tan horrible como esta. Pero bueno, volvamos al estudio, te cuento un par de cosas y ahora venimos para acá. Te aseguro algo, si te has comprado los mejores monitores del mundo y tu acústica es una mierda, siento decirte que has tirado el dinero. Porque incluso yo, que tengo la sala medianamente tratada y tengo buenos monitores, tengo que lidiar con algunos realces en medios graves o incluso cancelaciones en la parte más subgrave. Entonces, Tom, ¿qué hago? Yo no tengo ni paneles en casa, mi cuarto es una mierda, es muy pequeño, todo rebota, todo suena mal. ¿Cómo puedo hacer sin gastarme un dineral en un estudio sobre la acústica de mi habitación o un montón de paneles por todos lados para conseguir un sonido profesional en mi estudio? Pues la solución es relativamente sencilla y básicamente es usar cascos. Personalmente no me gustaba usar cascos, me resultaban agobiantes, me cansaba muy rápido el oído y además me gustaba mucho más escuchar la música en los monitores. Pero ¿qué ocurre? No me puedo llevar ni mis monitores ni mi estudio a cualquier sitio y aparte aquí mismo en el estudio necesitaba una referencia clara y precisa que no se viera influenciada por esos pequeños fallos de la sala. Aquí, amigos, es donde entran mis nuevos compañeros, los Olo X1. Bueno, hace un tiempo un amigo me recomendó la marca, contacté con ellos, con Olo Audio, y me enviaron su último modelo que ha salido hace bastante poco y llevo probándolo unos meses. Primero deciros que me conocéis, puedo hablar lo que quiera sobre ellos y que sabéis que si fueran una mierda, ni siquiera los traería al canal. Pero en este caso os traigo buenas noticias. ¿Por qué son diferentes a la mayoría de auriculares que nos encontramos en el mercado y posiblemente de lo mejorcito que podemos encontrar? Primero, acompáñame que te quiero enseñar algo. Bueno, me dirijo a una casa en un pueblo donde no hay acústica, no hay ni muebles, la casa está en obras, para demostraros que independientemente del sitio en el que estéis podéis conseguir un sonido profesional si tenéis los conocimientos y herramientas adecuadas. Además, quería compartir con vosotros una pequeña reflexión de por qué lo más importante y en lo que más dinero deberíais invertir, deberíais gastar, es en vuestra escucha o en su defecto en vuestra escucha y la acústica de vuestra habitación. El caso es que con la llegada de la inteligencia artificial, amigo, yo creo que van a cambiar muchas cosas y una de esas es nuestra forma de trabajar, sobre todo en el tema de la grabación. ¿Por qué te digo esto? Porque dentro de poco vamos a tener la opción de grabar con cualquier tipo de micrófono, ya sea un micrófono de solapa así o el micrófono más malo que tengas por tu casa, se lo vas a pasar a una inteligencia artificial y va a ser que suene como un micrófono de 3.000 pavos. Y muchos estarán pensando, no hombre, eso queda muy lejos. Mira, ya te digo yo que no. Ya te digo yo que no porque ya hay opciones que veremos más adelante en el canal que suenan increíbles. Y no te estoy hablando del típico programa que coges un micro y te emula otros micrófonos a través de ecualización, no. Te estoy hablando de que esta IA me ciega el sol. Te estoy hablando de que esta IA, una vez tu micrófono pase esa información de voltaje a digital y sean ceros y unos, transformará esos ceros y unos en lo que ella quiera y en ese caso te hará sonar tu micro como un Marley de 3.000 pavos. ¿Qué pasa con la escucha y con la acústica? Porque esto no lo va a solucionar la inteligencia artificial. Bueno, por ahora, al final, cuando el sonido sale de tus monitores, no dejan de ser ondas que van a estar rebotando por tu habitación. Así que por mucho que una IA te calibre tus monitores y te haga mil maravillas, nunca vas a tener un sonido realmente fiable si tu sala no está tratada. Y creo que queda mucho para que una IA controle cómo rebotan las ondas en tu habitación. Estaría guapísimo. Bueno, ¿qué te parece mi nuevo estudio? Lo malo es que estarás escuchando seguramente el micrófono rebotando la reverb por toda la habitación, pero espérate que lo soluciono en un momento. Ahora me escuchas mejor, ¿verdad? Bueno, esto es tema de otro vídeo, déjate en los comentarios si quieres que te lo explique, pero vamos al lío. Déjame que desempaque un momento las cosas y empezamos. En esta mochila, por ejemplo, llevo todo lo necesario para producir y hacer música en cualquier sitio. Tengo pensado hacer varios vídeos sobre cómo hacer música en cualquier lado. Si te gustaría que hiciéramos un vídeo viendo qué hay en la mochila y explicando un poquito el porqué de cada aparatillo, you know. Bueno, pues imagínate que ya estamos aquí, has construido tu espacio ideal, tienes tu micrófono, tu teclado y tu tarjeta de sonido y tu setup perfectamente montado, pero claro, te has comprado unos monitores carísimos, los has puesto y ahora reproducen música y suena todo como una fucking cueva. Evidentemente no puedes sacar un sonido profesional así. ¿Qué opciones tendríamos? Bueno, principalmente usar unos cascos. Pues necesitas unos cascos que te ofrezcan la respuesta en frecuencia más plana posible para que cuando escuches tus mezclas en otros dispositivos suenen lo más parecido a cómo sonaban en tu estudio. Por ello, te voy a explicar por qué estos cascos, los Olo X1, me están permitiendo hacer música y mezclar canciones de manera profesional y cualquier tipo de proyecto audiovisual en sitios
como este. Voy a hacer una review en profundidad y un unboxing próximamente en el canal, pero bueno, voy a comentar un par de cosillas así como adelanto. El tema es que todas las unidades que fabrica Olo Audio están fabricadas a mano y ellos son conscientes de que, dado por la naturaleza de los mismos materiales que se usan para fabricarlos, puede haber variaciones en la respuesta en frecuencia que tiene cada auricular, y esto pasa con todas las marcas. Tú puedes comprar dos unidades iguales del mismo modelo de casco, pero siempre puede haber una pequeña desviación en la respuesta en frecuencia de ese auricular. Bueno, pues ellos tienen un sistema donde graban esa respuesta en frecuencia que tiene cada auricular concreto que ellos fabrican, y cuando tú lo compras te puedes descargar el perfil de calibración de tu unidad. Por lo tanto, como vamos a ver ahora, en un software puedes darle ese perfil de calibración que está hecho justo para tus cascos y escuchar una respuesta casi perfecta. Os enseño el software en un segundo. Mirad, vale, como veis, aquí tenemos el software. Eso lo veremos en la review y el tutorial, pero bueno, la cosa es que tú aquí cargas el perfil de calibración exacto de tus cascos. Puedes ver aquí a la derecha exactamente la EQ que tienen y modificarla. Y aquí es donde le decimos al programa cuánto queremos que nos corrija la respuesta en frecuencia. Otra cosa chula es que podemos simular espacios. Podemos simular como si lo estuviéramos escuchando en un estudio, en un coche o en un club. Entonces vamos a poder mezclar nuestros temas con una respuesta bastante fiable independientemente de que nuestra sala sea una mierda. Cositas que destacan de los Olo. Tienen 5 años de garantía, pocas marcas ofrecen tanta garantía. Todos los componentes son reemplazables. La web tienen todas las piezas, absolutamente todas las piezas. O sea, si se te rompe el altavoz interno del auricular, lo puedes comprar y reemplazarlo tú mismo en casa. Bueno, ni que decir que los cascos suenan increíbles, son comodísimos, son los únicos cascos que me han permitido estar mucho tiempo con ellos. Y primero, no tener tanta fatiga auditiva, y segundo, que no me molesten en las orejas. Bueno, y seguramente te estarás preguntando entonces ¿por qué la gente sigue mezclando con monitores? Hay sus motivos y los cascos no son perfectos y tienen sus limitaciones. Quédate conmigo hasta el final del vídeo porque luego te lo explico. Bueno, decirte que si te están gustando los Olo X1, tengo una sorpresa porque he conseguido que si los pillas a través del link de la descripción o del comentario fijado, tengas un descuento, un plugin de Wakes de emulación de espacios también para usar con tus cascos. Ah, y por cierto, otra cosa que se me ha olvidado. Cuando tú compras uno solo, tienes 90 días de prueba, pero si lo pillas a través del link, tienes una prueba extendida de 180 días. O sea que es mucho más tiempo para probar los auriculares, los cascos y ver si te molan. Además, por cada compra que hagas, yo estaré recibiendo un poco y estarás apoyando al canal de forma que podré seguir creando contenido de calidad sincero for you. Cositas malas de mezclar con auriculares. Lo primero es que el sonido que escuchamos no es del todo natural. ¿Por qué? Porque tenemos un altavoz en cada oreja y cada canal nos está llegando por separado a cada oído. ¿Qué es lo que ocurre cuando usamos monitores? Pues que cada monitor reproduce su canal, esas ondas llegan, se cruzan y encima interaccionan con el espacio. Y bueno, esto nos parece más natural y nos suena más natural porque realmente es como escuchamos nuestro entorno. Nosotros hablamos, las ondas rebotan, nos llega una por aquí, otra más retrasada por acá y pasan cosas. ¿Qué produce que tengamos estos altavoces en cada oreja cuando usamos cascos? Bueno, tenemos un estéreo menos realista, una amplitud un poco exagerada, que igual puede sonar un poco desequilibrada o mal posicionada en el espacio. Luego otro problema que tienen son los graves. ¿Por qué? Porque la parte más subgrave que reproducen los monitores está moviendo el aire y eso nos produce sensaciones físicas, ¿vale? Tanto en las vibraciones del suelo como las que sentimos en el pecho, y para mi gusto es parte de sentir esa experiencia. Consecuencia, mezclando con cascos, igual tendemos un poquito a querer realzar esos graves al no tener esa sensación real. Eso sí, los Olo son los cascos que más se han acercado a darme una sensación realista de graves en una escucha de auriculares. Relacionado con lo primero que os dije del estéreo, está el tema del posicionamiento en el espacio. Al final, cuando escuchamos con cascos tenemos la sensación de que estamos escuchando algo dentro de nuestra cabeza. Y no es tan tridimensional como cuando escuchamos con monitores, que podemos percibir un poco más la altura de los sonidos, la separación entre ellos, la distancia y esa sensación de que estamos escuchando algo enfrente nuestra, parecido a como si estuviéramos escuchando música en directo. Con los Olo sí es verdad que se nota todo un poquito como más fuera, y además con el tema de las simulaciones podemos simular un poquito eso. Pero igualmente nada es nunca como escucharlo en los monitores de tu estudio. Y por último, lo que más me molestaba a mí de usar cascos, que es la fatiga auditiva, porque al final hay una presión sonora que estamos recibiendo directamente en nuestros oídos por un altavoz en cada oído y eso cansa. Además, debemos tener mucho más cuidado con las exposiciones largas y los volúmenes altos. Y luego que al final estamos llevando un cacharro sobre nuestra cabeza y nuestras orejas, que evidentemente nos va a causar cansancio y nos va a saturar un poquito. Esto
es lo que más he notado que mejora con estos auriculares. Primero porque esto es como de seda, yo que sí, es súper cómodo. Y el peso está súper bien distribuido y al rato realmente se me olvida que los llevo. Además es importante que cuando mezcléis busquéis unos cascos que sean abiertos. ¿Por qué que sean abiertos? Bueno, al ser abiertos el aire puede salir un poquito por la tapa. Eso hace que tengamos menos presión en los oídos al escuchar y aparte permite un sonido más natural. Vamos, os lo puedo asegurar, yo con cascos cerrados no aguanto ni 15 minutos. Y con estos he tenido sesiones de mezcla, no sé, de horas. Así que valora tus opciones, piensa que te vienen mejor, si cascos, monitores, si estás dispuesto a invertir lo que requiere tener una sala bien tratada acústicamente y unos buenos monitores, y si quieres tener esos quebraderos de cabeza a la hora de mezclar y tener que estar comparando en mis sitios. Tengo pensado hacer también algún vídeo sobre cómo mezclar con cascos, hablando de todo esto un poquito más en profundidad, dando consejos y ayudándoos a montar un poco el estudio y dando recomendaciones. Ya sabes, déjame un comentario si te interesa. Y nada, espero que os haya gustado el vídeo y nos vemos en el siguiente.